Gracias, Enrique Arias Gibert. Eduardo Basualdo. Bueno, quería empezar agradeciéndoles la presencia de ustedes acá, y por otro lado a CONADU, institución a la cual me une un lazos fraternales. Mi intención es intercambiar ideas acerca de la dictadura, su política económica, que ciertamente es la expresión de los intereses del capital oligopólico en la Argentina, que se puso en marcha a través de ese régimen el 24 de marzo del 76. En este análisis yo voy a tratar de ver las transformaciones que implicó la dictadura en términos del comportamiento empresario y específicamente qué efectos tuvo sobre la clase trabajadora. Entonces quiero empezar señalando, voy a anotarlo ahora, que a lo largo del desarrollo, de la evolución económica, más que el desarrollo, la evolución económica argentina, se han desplegado distintos patrones de acumulación, en tanto cada uno de ellos tiene un comportamiento de variables económicas, una estructura económica, un tipo de Estado específico, así como determinado tipo de luchas sociales. Y este comentario general viene al caso, me parece, porque desde mi punto de vista la dictadura inaugura un patrón de acumulación específico que se va a iniciar en 1976 y va a culminar en el 2001 de la manera que conocemos. Es decir, que la dictadura abre un patrón de acumulación que tiene una entidad equivalente a lo que fue el modelo agroexportador en la Argentina, impulsado por nuestra oligarquía, o la primera sustitución de importaciones que culmina con los primeros gobiernos peronistas, o la segunda etapa de sustitución de importaciones que inició el desarrollismo a partir de 1958 y que implicó la incorporación de la industria pesada en nuestro país, ¿no?, en el contexto de esa expansión transnacional de posguerra. En ese sentido, podemos decir que la dictadura puso en marcha un patrón de acumulación en un contexto en donde se consolidó la hegemonía neoliberal a nivel mundial y que este patrón de acumulación es una variante autóctona de ese patrón de acumulación a nivel internacional que impuso el neoliberalismo. Digo esto porque efectivamente el corte, ¿no?, de un patrón de acumulación sustentado en la industrialización a otro, como el que inició la dictadura, que está basado en la valorización financiera, implicó un cambio, yo diría, inédito en términos de la evolución económica, social y política de nuestro país. En ese contexto, entonces, yo quería señalar específicamente qué alteraciones no se despliegan en términos de, primero, la relación entre capital y trabajo.
la dictadura implicó desde el mismo momento del golpe una alteración sustantiva en términos de la relación entre capital y trabajo. Yo quisiera recordar en este sentido que entre 1976 y 1977 la caída del salario real fue superior al 40% y la participación de los asalariados en el ingreso nacional se redujo en esos 2 años del 45 al 25% aproximadamente, ubicándose en todos los años de la dictadura por debajo del peor año de la segunda etapa de sustitución de importaciones, que fue el año 69, ¿no? Año 69, año de una enconada resistencia peronista en nuestro país. Por otro lado, que esta, yo diría, inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores fue acompañado por la supresión de los derechos y las conquistas de muchas décadas. No quisiera recordar en ese sentido que durante el golpe militar se interviene la CGT, se intervienen los sindicatos, las obras sociales, se elimina el derecho a huelga, se derogan los fueros sindicales, se pone en marcha la prescindibilidad de los trabajadores estatales, se anula las negociaciones colectivas de salarios, se modifica la ley de contratos de trabajo, entre otras cuestiones. Respecto a las modificaciones de la ley de contratos de trabajo, recomiendo el artículo de Héctor Recalde en el libro Cuentas Pendientes, donde hace un detallado análisis de estas transformaciones. Esto en el momento inicial de la dictadura, que posteriormente hay otras modificaciones tan importantes como esta redistribución del ingreso, que es que la dictadura marca el tránsito en la Argentina de una economía cerrada a una economía abierta. Abierta no solo en el mercado de bienes, sino también de capitales. Y señalo esto porque a partir de allí lo que se produce es una intensa, que continúa hasta la actualidad, internacionalización financiera del capital local, incluido las empresas industriales. Y diría más, el núcleo fundamental de esa internacionalización financiera del capital local tiene como base de sustentación a las grandes empresas oligopólicas industriales. Y lo hace a través de la valorización financiera que responde al siguiente modus operandi. Hay un endeudamiento externo, valorización en el mercado interno porque la tasa de interés interna es superior al internacional y una posterior fuga de capitales al exterior. Esto trajo aparejado, desde mi punto de vista, 2 fenómenos. El primero de ellos, que permanece hasta la actualidad, es la dolarización de los portafolios empresarios, sobre todo de las empresas oligopólicas, y también de pequeñas y medianas. El empresariado argentino hoy, aún hoy, está actuando en términos de ganancias dolarizadas, y esto es uno de los factores que está influyendo en la última corrida cambiaria, que vamos a ver si terminó. La otra cuestión, otra de las consecuencias de esta internacionalización financiera es que cuando la ganancia, la producción real deja de ser el sustento de la ganancia empresaria y pasa a serlo
la valorización financiera, el salario pierde una de sus dos condiciones que tiene en una economía industrial, como la tenía en la industrialización, en la primera y en la segunda industrialización sustitutiva, que es, por un lado, un costo, pero por otro lado, es un factor indispensable de demanda. Por eso, durante la sustitución, uno puede, en términos de mediano plazo, determinar cuál era el salario mínimo, ¿no? Cuál era el rango en que se movía el salario, porque así como tenía un piso, un techo, perdón, que era cuando empezaba la disputa distributiva, como la que tenemos hoy, tenía un piso, que era cuando el salario traspasaba una barrera que afectaba la demanda agregada. En términos de la valorización financiera, el salario pierde sentido como elemento de la demanda agregada y, por lo tanto, cuanto menor sea, mejor, porque libera excedente para la valorización financiera. Por supuesto que estos cambios, la internacionalización dictatorial tuvo por lo menos tres funciones insustituibles para que esto ocurriera, ¿no? Este fenómeno de valorización financiera, que me apuro a decir es incompatible con la industrialización, y por eso hemos tenido entre el 76 y el 2001 un proceso de desindustrialización sumamente marcado por esta cuestión. Lo que se está fugando no es el consumo de los sectores de altos ingresos, sino la inversión. Pero volviendo a lo del Estado, el Estado fue quien facilitó las divisas que hicieron posible la fuga de capitales, tanto desde la administración central y especialmente desde las empresas del Estado. YPF es un caso paradigmático en este sentido, porque comienza la dictadura con alrededor de 600 millones de dólares y en el año 83 su deuda externa es de 5.000. No fue un endeudamiento vinculado a la producción específica de la empresa, sino a la provisión de divisas que aseguraran la fuga de capitales al exterior. En segundo lugar, el Estado estatizó la deuda externa a partir de 1980, cuando comenzaron a regir los seguros de cambio. Fue la transferencia del endeudamiento externo al Estado mediante este instrumento, esta política de seguros de cambio. Más aún, en términos productivos, ¿no? La carencia de inversión fue suplida por el Estado. Esto fue el papel que desarrolló la promoción industrial en la Argentina durante la dictadura y bueno es decirlo, durante los gobiernos constitucionales que la siguieron. Bueno, hay una tercera modificación que quiero mencionar y es muy relevante en términos de la naturaleza de las empresas en la Argentina, que es que cambia a partir de la dictadura y la vigencia de la valorización financiera en nuestro país, la unidad económica de los sectores dominantes, porque la unidad económica deja de ser la empresa, como lo fue durante las etapas de industrialización, y pasa a ser el grupo económico. Y esto tiene múltiples repercusiones. Antes de mencionarlas, quiero
aludir a lo siguiente. El tránsito de una unidad económica a otra, de la empresa al grupo económico, está relacionado con fenómenos, yo diría, muy abarcativos en la economía, que es el tránsito de la concentración económica a la centralización de capital. Cuando aludimos a concentración económica estamos hablando de lo que en teoría económica se llama la competencia imperfecta, es decir, al poder oligopólico y monopólico. Como ustedes saben, la discusión acerca de la competencia imperfecta entre la ortodoxia y la heterodoxia no se sustenta en apreciaciones que difieren en cuanto a que el oligopolio o monopolio tiene ganancias extraordinarias o rentas monopólicas y produce menos que en condiciones de competencia perfecta. Sobre eso hay acuerdo, por eso el capital oligopólico en la Argentina y en otras partes del mundo no puede defender la vigencia de la competencia imperfecta, sea oligopólica o monopólica. La diferencia entre una corriente y otra es que la heterodoxia afirma que la competencia imperfecta viene para quedarse y la ortodoxia dice no, esto es transitorio porque la entrada de nuevos productores va a diluir las rentas extraordinarias que devienen del poder oligopólico sobre determinado mercado. Bueno, la experiencia ha demostrado claramente quién tenía razón. La centralización de capital es distinta, es cualitativamente distinta. Es un fenómeno que en la Argentina supone la concentración, pero cuyo núcleo es que durante las etapas de centralización de capital, los medios de producción pertenecen a menos propietarios, ¿no? Hay un proceso de centralización del capital existente en una cantidad de propietarios menor. Y esto es lo que ha ocurrido en la Argentina y por eso la unidad económica pasa a ser el grupo económico conglomerado que en realidad controla múltiples empresas, líderes, medianas y pequeñas, y que están ubicadas en distintas ramas de actividad. Esto es un desafío, por ejemplo, para implementar un control de precios. ¿Por qué? Porque hay intensas operaciones de transferencia dentro de los propios grupos, precios de transferencia, que se declaran como incrementos de costos cuando en realidad son transferencias interempresarias que buscan el ajuste de precios relativo. Esta es una de las razones, de mi punto de vista, por la cual en la Argentina hemos transitado de los golpes militares a los golpes de mercado, por el grado de centralización de capital que hay en nuestra economía. Y quisiera referirme a qué consecuencias tiene esto en términos de la clase trabajadora, porque la centralización de capital implica una disfuncionalidad entre la estructura empresaria, oligopólica o monopólica, esta estructura vigente en la centralización de capital respecto a la estructura sindical. Quisiera mencionar en ese sentido que la estructura sindical se organiza por grandes sectores de actividad, porque nace en la etapa donde predomina la concentración económica. Por eso existe, bueno, la unión, los metalúrgicos, los textiles, papeleros, molineros, etcétera. Estamos hablando de actividades porque se supone que una actividad y la empresa es la unidad económica.
El problema es que estamos en una etapa donde los sectores dominantes no tienen comunidad económica a la empresa, sino al grupo. No hay, es disfuncional porque el movimiento obrero se enfrenta con un grupo, no con una empresa, sino un grupo que pertenece a un complejo empresario. Y no hay, por lo menos que yo conozca, hay abogados laboralistas, y me podrán corregir, experiencias de que haya coordinadoras o acuerdos intersindicales que enfrenten a un grupo en su conjunto. Muy bien, entonces quiero terminar diciendo lo siguiente, que estamos en una etapa cualitativamente distinta en términos de lo que son los sectores dominantes en Argentina respecto a lo que eran durante la industrialización. Tenemos sectores dominantes que están notablemente internacionalizados financieramente, operan en un lado dentro y fuera de la Argentina, y por otro lado, que son sectores cuya unidad económica es el grupo conglomerado, que implica modificaciones en términos de la política económica, pero también de la clase trabajadora y su organización. Bueno, muchas gracias. Agradezco. Gracias, Eduardo Basualdo. Quería mencionar y agradecer la presencia del subsecretario de Trabajo de la Nación, doctor Álvaro Ruiz, que